Buenos días, chicos. Hoy es miércoles 25 de marzo, tercer día de la segunda semana en el que estamos encerrados. Saludito youtubero, siempre me lo recuerda mi cámara, el grande, el único, el inigualable Miguelón. Vamos a trabajar, a explicar o intentar explicar lo mejor posible las páginas 96 y 97 de sociales. Vale, recuerden, matemáticas, hoy tienen que terminar los ejercicios, que no lo haya terminado. Y nada más. Y esto de sociales que vamos a intentar explicar la 96 y 97. Mandé la 98 y 99 y terminamos con y hacemos también el esquema de la 100, 101, subrayado y esquema. Vale, pero bueno, ya eso se lo mando por plataforma. Entonces, el tema, el de la página 96 y 97, nos habla de las migraciones, ¿vale? Las migraciones son los desplazamientos de las personas de un país a otro o incluso dentro de un mismo país, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta dos conceptos. La emigración, que es irte a vivir a otro lugar, ¿vale? Normalmente suele ser a otro país, pero bueno, repito, puede ser también dentro del país el movimiento. Por eso tenemos emigración interior y emigración exterior. La migración interior es desplazarse dentro del mismo país. El ejemplo que puse el otro día de Lucía, por ejemplo, que se había desplazado desde Andalucía hasta las Islas Canarias, entonces está haciendo una emigración interior. Y luego tenemos la migración exterior, que puse, por ejemplo, el ejemplo de la señorita Francis, que viene desde Venezuela a trabajar aquí, por lo tanto es una emigración exterior. Exterior, porque de un país externo, y interior porque dentro del propio país. Otro concepto que tenemos que mirar para la hora de las migraciones, a la hora de hacer las estadísticas de las densidades de población y eso, es el saldo migratorio. El saldo migratorio es la diferencia entre el número de inmigrantes y el número de emigrantes. Voy a leer un dato que aparece aquí en el libro, que dice que en España en el 2017 el saldo migratorio fue positivo, ya que se marcharon unas 368.000 personas y llegaron cerca de 532.500. Es decir, se fueron menos gente de las que llegaron, por eso el saldo migratorio es positivo. Si hubiera sido al revés, que se van más gente de las que llegan, el saldo migratorio hubiera sido negativo, ¿vale? En este caso es positivo, se van más gente o llega más gente de las que se van, ¿vale? Y luego tenemos el crecimiento real. El crecimiento real es la diferencia entre el crecimiento natural, que recuerdo que es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de muertos, que lo vimos en el vídeo anterior, y el saldo migratorio, que es la diferencia entre el número de inmigrantes que se van menos el número de emigrantes. Es decir, esto sería el número de nacimientos menos el número de muertos, menos el número de inmigrantes menos el número de emigrantes, ¿vale? Y así sabemos el crecimiento real. Vemos si hay más nacimientos que muertes, quiere decir que el crecimiento natural es positivo. Si hay más inmigrantes que emigrantes, vemos que el saldo migratorio también es positivo, ¿vale? Bueno, y por último vamos a ir a los movimientos migratorios de España. Borramos aquí. ¿Cómo vamos de tiempo, cámara? 4:20. 4:20, vale, vamos sobre vamos, movimientos migratorios de España. Dentro de los movimientos migratorios de España vamos a encontrar la emigración exterior, tenemos también la emigración interior y tenemos la inmigración.
¿Vale? Esos son los tres aspectos que vimos en el anterior también, ¿no? En lo de las migraciones. Emigración exterior, emigración interior, inmigración. Vale, la migración exterior nos dice que en España, vamos a tener tres tipos. Hasta el comienzo del siglo XX, España los emigrantes exteriores se iban sobre todo a poblaciones de América, como son Cuba, México, Argentina, también Venezuela, hay muchos canarios que van a Venezuela, y a Cuba sobre todo. Pero en España es eso, Argentina, México y Cuba. Esa sería la migración exterior. Esto sería a finales del siglo XX. Luego, sobre la década de los 60, sobre los años 60, vemos que la migración exterior ya no es para América, como en el principio del siglo XX, sino que es a Europa. Países de Europa como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, como Bélgica, como Suiza, que hay mucho trabajo, está bien pago y la gente decide irse fuera al exterior. Y más que venimos aquí, en los años 60 todavía estábamos en la época de Franco, que va del 36 hasta el 75, ¿vale? Entonces en esta época en España hay muchas penurias, sobre todo económicas, y la gente tiene que salir al exterior a trabajar. Y luego tenemos a principios del 2008, que es cuando tenemos la última crisis económica que todavía estamos padeciendo, en la que la migración exterior también es a países como lo de antes, Reino Unido, Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera, Estados Unidos incluso, ¿vale? Luego tenemos la migración interior. La migración interior nos habla sobre todo de que a mediados del siglo XX, ¿vale? Empieza a haber un movimiento migratorio en España en el que la gente abandona los pueblos para irse a las ciudades. Es mucho más cómodo vivir en la ciudad, normalmente la mayoría de los trabajos están en las ciudades, no pierdes tanto tiempo de desplazamiento, no es tan duro como la vida en el campo, entonces la gente abandona las zonas rurales para concentrarse en las ciudades. Y por eso lo que vimos el otro día, de que los núcleos poblacionales en España estaban casi todos concentrados en las grandes ciudades, que los pueblos a los alrededores se estaban despoblando mucho. Y en cuanto a la inmigración, pues nada, tenemos que a finales del siglo XX y también tenemos la crisis económica del 2008. A finales del siglo XX empiezan a llegar muchos extranjeros a España. En España en esa época, años 1980, 1990, tiene una ligera bonanza económica, ahí empieza a haber trabajo, entonces empiezan a llegar muchos inmigrantes. Sobre todo viene gente de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera, etcétera. También viene mucha gente de Marruecos y muchos rumanos también vienen a España. Muchas zonas de Rumanía son, digamos, los principales núcleos de inmigración en España. Y con la crisis del 2008, muchas de estas personas, ante la falta de trabajo, deciden abandonar España y volver a sus respectivos países. Vale, pues esto sería con respecto a la inmigración. En próximos días explicaremos el tema, los apartados 98 y 99, la distribución de la población y la población de Canarias también, que es lo que tenemos que trabajar esta semana. Si no envío los vídeos en esta semana, los enviaré en la próxima. Chicos, un beso, venga, ánimo. Recuerden que las tareas de matemáticas las pongo en plataforma, aunque bueno, no hay tarea de matemáticas, es terminar los ejercicios. Y que me la tienen que entregar a lo largo de esta tarde, de hoy miércoles por la tarde, ¿vale? Bueno chicos, un beso a todos y ánimo, venga que quinto vez se queda en casa.